Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje, del conferencista, Noel Solís. Esperamos que te motive, te desafíe y te inspire. Buenas noches, mi nombre es Noel Solís, estamos transmitiendo en vivo desde Amistad, Buenos Aires. Le mandamos un aplauso a los que están viendo desde internet. Un aplauso a los que no vinieron hoy, ¿no? El mensaje de este día es excepcional. Las ventajas de ser diferente. Quiero empezar con una historia que habla de Israel, el pueblo de Dios. Israel se apartó de Dios, ¿sí? Era la época del rey Nabucodonosor, que era rey de Babilonia. Babilonia era enemigo de Israel. E Israel empezó a alejarse poco a poco de Dios. Israel venía de una racha donde le había ido bien, donde empezó a prosperar, donde empezó a derrotar a sus enemigos, donde todos los que lo oprimían fueron vencidos, y el pueblo tuvo paz por un buen tiempo y empezó a crecer, ¿sí? Y ese creo que fue el peor momento para Israel. Y eso nos tiene que enseñar a nosotros algo, que muchas veces cuando hemos ganado nuestras batallas, cuando hemos derrotado a nuestros enemigos y cuando empezamos a cosechar, empezamos a tener paz y empezamos a establecernos y a crecer, podemos correr el peligro de olvidarnos qué es lo que nos llevó ahí, de olvidarnos que es la bendición de Dios la que nos hace crecer, que es la bendición de Dios la que nos prospera, que es la bendición de Dios la que nos hace tener paz. Es muy común, más de lo que tú piensas, que a las personas cuando están bien y cuando todo les está yendo bien y cuando aparentemente no tienen necesidad, es muy común que se empiecen a alejar de Dios. Y eso le pasó a Israel. Y eso nos tiene que servir de advertencia a nosotros. Cuando tú estés bien, yo creo que es cuando más tienes que decir gracias, Señor. Es cuando más tienes que decir gracias, Padre, porque es por ti que yo estoy bien. Y es cuando más tú tienes que buscar a Dios y es cuando más tú tienes que mantener tu corazón limpio delante de Él, porque así te aseguras no solamente que vas a continuar con bendición, sino que vas a seguir creciendo. Pero es muy humano. Es muy de cristiano que cuando estamos bien no buscamos a Dios. Y cuando estamos mal con el agua hasta el cuello, ahí sí, Dios, te necesito, declaro ayuno y oración y empezamos a poner en Facebook. Yo cuando empiezo a ver los hermanos que empiezan a poner en Instagram, en Facebook, versículos, frases y digo, este seguro le está yendo mal. Y cuando empiezan a poner gansadas, digo, bueno, este no anda tan bien. Israel le pasó eso, ¿sí? Perdieron la batalla, Babilonia los conquista y se los lleva. A los que no murieron en la batalla, la ciudad prácticamente la destruyen el templo de Dios, saquean el templo, se llevan todos los tesoros del templo y se llevan a los jóvenes, a los hijos de la realeza, se llevan a las doncellas de esclavos a Babilonia, ¿sí? Y ahí está la historia. Quiero que me acompañes a Daniel capítulo 1. Donde parte de estos hijos de la realeza, ¿sí? Entre ellos estaba Daniel, ¿sí? Daniel, por si tú no lo sabías, Daniel era de la realeza, ¿sí? No era un profeta diferente. Después sabemos que es un profeta, pero acá Daniel era joven, ni sabía que era profeta. Pero él ya tenía ciertos rasgos y ciertas características que me gustaría que nosotros examináramos y de las cuales nosotros podemos aprender mucho. Daniel capítulo 1 dice que el rey Nabucodonosor le dijo al jefe de los eunucos, apártame, ¿sí?, a los jóvenes israelitas que pertenecen a la familia real. Versículo 4 dice, debían ser jóvenes bien parecidos, o sea que Daniel era galán, ¿sí? Daniel era lindo, era así como su servidor. No, Daniel era bien parecido, dice acá que tenían que ser bien parecidos,
que tenían que pertenecer a la familia real, sin defectos físicos, capacitados para todo conocimiento, o sea que tenían que tener cerebro, ¿sí? Dile que está a tu lado, no como tú que eres lindo, pero no tenés... Nah. Tenían que ser bien parecidos, tenían que ser sin defectos y tenían que tener un intelecto superior, por así decirlo. Capacitados en todo conocimiento, dice, inteligentes y capaces de aprender. Ahora, yo cuando leía esto, yo decía, wow, todo lo que tenía Daniel. Y nosotros podemos pensar y tener la idea de que una persona que nació, porque era de la realeza, que nació viviendo bien, ¿sí? Que tiene buena apariencia, que es lindo, que es galán, que es inteligente, normalmente nosotros pensamos que una persona así, pues no va a querer saber nada de Dios. Lo vemos en el mundo, ¿sí? Pero en este caso, a mí me sorprende que Daniel, siendo que vivía bien, o sea, a veces la necesidad acerca a la gente a Dios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso pasa así. Pero cuando no tenemos necesidad, pues no tendemos a acercarnos a Dios. Por eso dice la Biblia que para que un rico se convierta es difícil. Pero no es difícil porque para Dios es difícil, sino que es difícil que para el rico entienda que tiene una necesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tiene sus necesidades materiales suplidas, pues no tiene una carencia interna y una necesidad en el corazón. Sabemos que la tiene, pero no se da cuenta, le es más difícil. Pero Daniel sí tenía todo lo que él necesitaba, económicamente hablando, pertenecía a la realeza. Físicamente, no podemos ser ingenuos, ¿sí? Hay muchas personas que se valen de su buena apariencia para obtener cosas, ¿sí? Es más, en el mundo dicen que la gente bien parecida le va mejor, ¿sí? Se le abren mejor las puertas, se le dan mejores trabajos, eso dicen, no sé si es así. Pero lo vemos sobre todo en el sexo femenino, ¿sí? ¿O has visto a alguna chica linda de linchera? ¿No? Inmediatamente pasa una en un auto y dice, vení que te voy a ayudar. Entonces, la belleza física también es una ayuda, por así decirlo, mundanamente hablando. Entonces, está asociado que la gente que es muy linda, pues tampoco siente una necesidad, ¿sí?, de acercarse a Dios. Por eso en la iglesia hay puros pobres y feos. No sé, qué feo, ¿no? No es así. Habemos algunos lindos también. Ustedes son lindos. Y algunos se quedaron así como viéndome raro, ¿viste? Yo toda la vida creí que era lindo. Versículo 5. Acá está la parte que a mí me llama más la atención. Dice el versículo 5, para su alimentación diaria el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años y al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. En otras palabras, lo que Nabucodonosor quería era que tomaran lo mejor de lo que habían traído, ¿sí?, los más lindos, los más inteligentes de la familia real, gente que no tuviera necesidad, ¿sí?, y que los prepararan 3 años para después tenerlos como su séquito, como sus consejeros, como la gente que él iba a tener cerca para que los sirvieran, ¿sí? Una cosa rara, pero bueno, él lo quería así. ¿Y qué pasó? Daniel le dice al jefe de los eunucos, mira, yo no puedo comer esa comida. ¿Por qué? Porque para un judío
Un judío no podía comer cerdo, no podía comer ciertos animales, no podía comer serpiente. Y imagínate, en Babilonia seguramente eran exóticos y aparte la comida del rey seguro le traían faisán y conejo y de todo. Y un judío no podía comer conejo o cerdo o otros animales porque la ley de Dios le decía que esos animales eran impuros, que ese tipo de comida era impura. Aparte probablemente también comían con sangre y ciertos alimentos que para un judío estaban prohibidos. Entonces Daniel le dice al jefe de los eunucos, era joven. ¿Sí? Mira lo que le dice en el versículo 8, dice, en lo íntimo, Daniel se propuso, en lo íntimo de su corazón, no contaminarse con la comida y la bebida que el rey le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora yo quiero que esto lo veamos a nuestro nivel, ¿no? Imagínate que tú estás en un palacio, ¿no? Con gente de dinero, con gente de alta alcurnia, con gente de mundo, y te traen, no sé, los mejores platillos, te traen la mejor comida. Y supongamos que te ofrecen otro estilo de vida. Yo hace poco compramos un auto con Carolina y con Juan Carlos, que siempre nos hacemos burla entre nosotros porque este auto era un auto usado, pero un auto lindo que perteneció a un modelo y a un polista muy famoso. Y cuando a mí me dijo el vendedor, ¿sabías que este auto es de fulano de tal? Yo dije, ¿quién? No tenía ni idea de quién era. No, es un polista famoso, es la cara de Ralph Lauren. Y yo dije, qué bien. Yo dije como, está bien, que sea. Después de chusma, dice, no, buscarlo en internet. Y bueno, de chusma me puse a buscarlo en internet y me di cuenta que era alguien muy famoso, que se había casado con una chica muy rica de las familias más prestigiosas de Argentina, que era amigo del príncipe Harry. Esa pareja fue la única pareja en la boda real. Imagínate con la gente que se rodeaba, ¿no? Y empecé a seguirlo en Instagram y a ver el estilo de vida que llevaban. Y realmente uno se sorprende del estilo de vida que lleva la gente que está en la realeza y que se codea con los artistas y que a su casa iban todos los artistas de Hollywood. Y yo le decía a Juan Carlos, ahí donde va sentado, cuidado que seguramente ahí quedaron gases reales. Y Juan Carlos se reía, porque llegaba a la casa de él, el príncipe de Inglaterra, y se quedaba con ellos, y ahí tienen fotos. Entonces yo veía el estilo de vida, y yo decía, ¿qué? Es otro mundo. Es otro mundo para el resto de nosotros, ¿sí? Es otro mundo como viven. Un día estaban acá en Argentina, al otro día en Inglaterra y tenían su casa en Palm Beach y su otra casa en los Hamptons y después iban a esquiar allá y así era el estilo de vida. Con 4 hijos y digo, ¿cómo harán? Yo tengo 3 y no puedo ni respirar. Y van con los 4 hijos viajando de un lado a otro. Y realmente uno se sorprende de cómo vive esta gente. Y Daniel estaba rodeado de había llegado a un lugar donde él tenía que estar adaptándose a ese estilo de vida. ¿Y sabes qué? Yo pienso, si alguno de nosotros nos pusieran en un ambiente así, no sé si nosotros tendríamos la fuerza que tuvo Daniel para decir, no, eso yo no lo hago. De eso yo no participo. Porque esto es lo que hizo Daniel. Él se plantó firme y dijo, no me hagas comer de esa comida, porque esa comida me contamina en mi relación con Dios. ¿Sí? En su época era la comida, pero para nosotros puede ser participar de ciertas actividades, estar en ciertos lugares, participar de ciertas conversaciones o de ciertas reuniones. ¿Sabes qué? Yo cuando pensaba en esto, por un lado, yo sentía admiración por Daniel, pero por otro lado sentía tristeza
al ver que muchos cristianos ni siquiera se encuentran en una situación así como para que tú digas, bueno, te intimida la grandeza, te intimida, estás en un ambiente. Daniel estaba solo en un país que no era el suyo, rodeado de gente extraña y había sido llevado ahí a la fuerza. Pero aún así tuvo la fuerza suficiente para proponerse en su corazón de no contaminarse y de mantenerse limpio para Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos en nuestro trabajo y por no quedar mal, porque no se burlen de nosotros, o por no quedar como Flanders o como muy aleluya, o como participamos de conversaciones y hacemos cosas que probablemente sabemos que no son buenas para nuestra relación con Dios, pero como no queremos desencajar y como no queremos quedar como extraños o raros o que no se burlen de nosotros, lo hacemos. Y sabes que todas esas decisiones terminan afectando nuestra relación con Dios. Y después nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué yo tenía sueños de que mi vida iba a ser de otra manera y me veo acá estancado en lo mismo que los demás? Y es porque a veces nosotros no tomamos las mejores decisiones como lo hizo Daniel. Porque el mantener tu postura frente a la tentación, frente a la presión del mundo, frente a la presión de la sociedad, frente a la presión tal vez de tu familia. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, el único cristiano de la familia era yo. Toda mi familia era católica por generaciones. Y cuando yo me convertí, mis primos, mis tíos, pues primero me hacían burla. Después ya era no solo burla, una vez se juntaron todos y hubo como una reunión familiar y los mayores eran 2 hermanos y mi abuelo, para hablar con un muchacho de 15 años que por qué yo me había convertido y que por qué, que cuidado, que no me lavaran el cerebro. Y yo me sentía así como en un juicio, en un tribunal, pero me la banqué. Me la banqué porque tenía convicciones. Y cuando en mi escuela también, mis amigos que no eran cristianos me decían, Noel, ya no vas a ir, vamos al boliche, ya no vamos a ir acá, ya no vamos a ir allá. No. Y empecé a mantener mis convicciones y empecé a tener que tomar decisiones. Y sabes que no es fácil. No es fácil porque el ir contra la corriente implica que vas a ser juzgado. El ir contra la corriente implica que tal vez en un momento te van a dejar solo, que tal vez no te van a comprender y no te van a entender. El ser diferente al principio te estigmatiza. El ser diferente inicialmente te pone una marca y tú te sientes como mal visto, te sientes juzgado, te sientes menospreciado, te sientes que no encajas. Pero ¿sabes qué? Si tú superas eso, te empiezas a dar cuenta que el ser diferente no es algo negativo, sino que el ser diferente te hace a ti excepcional. Que el ser diferente te hace a ti único. Que el ser diferente te hace a ti mejor. Y conforme tú vas avanzando y conforme empiezas a ver la mano de Dios sobre tu vida y conforme empiezas a ver que empiezas a prosperar, que Dios empieza a levantar tu vida y después, ¿sabes qué? Esas personas que tal vez te estigmatizaban, que se burlaban o que te rechazaban, se quedan atrás. Y cuando volteas a ver atrás, tú estás en otro lugar, tú estás en otro momento y estás más bendecido y estás más prosperado y Dios está contigo y has cumplido tus sueños. Yo hoy veo la vida de muchos de mis amigos, de compañeros que están destruidos o que son derrotados o que nunca hicieron nada con su vida o que nunca llegaron a nada. Y veo mi vida y veo un respaldo de Dios, veo un crecimiento, veo que Dios realmente cumplió sus promesas. Pero ¿sabes qué? Al inicio es difícil, porque tienes que tener una convicción firme, tienes que tener principios inquebrantables, tienes que tener una voluntad y una decisión de decir, yo voy a ser
diferente. Cuando tú empiezas a abrazar esa diferencia y cuando empiezas a asumir tu identidad, y no solo lo empiezas a asumir, sino que lo empiezas a valorar y te sientes orgulloso de quién eres, tú vas a defender tus convicciones y tú vas a plantarte firme y nadie te va a mover. Y en ese momento Dios empieza a levantar tu vida. Dios empieza a prosperar tu vida. Pero mientras nosotros estamos en la incertidumbre de quién soy, de querer agradar a Dios o a los hombres, de querer agradar a Dios o al mundo, pues nunca vamos a saber quién somos en verdad. Y nunca vamos a defender nuestra posición, nunca vamos a defender nuestra identidad y nunca vamos a crecer en ser excepcionales. Daniel tomó una decisión en su corazón. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? Que no fue una decisión grupal, porque él iba con otros amigos, que después más adelante lo vemos. Pero él no dijo, bueno chicos, ¿qué les parece si entre todos pues nos ponemos las pilas y no nos contaminamos? No. Él dijo, es mi decisión. ¿Y sabes qué? Porque es muy fácil esperar que los demás tomen la decisión por ti. Es muy fácil esperar que tus amigos o que tus compañeros de trabajo o que tu familia decidan caminar a tu lado, decidan buscar a Dios contigo, decidan hacer la diferencia. ¿Sabes qué? Te vas a quedar esperando. Y Daniel sabía eso. Por eso dice la Biblia, Daniel tomó una decisión en su corazón, en la intimidad. Yo voy a ser fiel a Dios. No me importa si mis amigos no lo son. No me importa si mi familia no lo es. No me importa si en el trabajo no lo son. Yo voy a ser fiel a Dios. Yo voy a hacer la diferencia. Yo voy a ser diferente. Yo voy a ser excepcional. Y eso es lo que hace y distingue a una persona de ser uno más del montón a alguien que sobresale. Tú puedes seguir siendo uno más del montón. ¿Y sabes qué? Hay muchos así. Pero Dios puso en ti una semilla que te hace excepcional. Dios puso en ti un llamado que te hace único, que te hace especial. Pero Dios no va a tomar la decisión por ti. Dios está esperando que tú tomes la decisión. ¿Y sabes qué? Cada vez, cada día en nuestra vida tenemos que tomar esa decisión. Mismo en estos instantes, a pesar de que hace más de 20 años que me convertí al Señor, a pesar de que hace más de 20 años que lo sirvo, hay momentos donde yo tengo que elegir, ya no solo por mí, sino con mi familia, y decir, yo en mi casa vamos a servir a Dios, yo en mi casa vamos a ser fiel a Dios, yo en mi casa vamos a hacer las cosas como Dios dice, aunque los demás no lo hagan, aunque los demás no lo respeten, aunque los demás no lo entiendan. Siempre tenemos que estar tomando la decisión de ser excepcionales o de ser uno más, de ser diferentes o no. Yo no estoy de acuerdo con el movimiento LGTB, pero hay algo que podemos aprender. Ellos hicieron que toda una generación cambiaran su forma de pensar y que lo que antes era malo, ahora lo llamen bueno. Se hicieron respetar, se hicieron valorar. Y a veces nosotros los cristianos seguimos siendo humillados. Seguimos siendo rechazados, seguimos siendo menospreciados, aún por la LGTB. ¿Y sabes qué hacen muchos? Agachar la cabeza. ¿Sabes qué hacen muchos para que no los digan homofóbicos o retrógradas? Se alinean, aunque todo el mundo piense que hace pocos cientos de años todo el mundo pensaba que la esclavitud era buena. Pero lo que te hace a ti ser especial
es tener tus convicciones firmes. No importa que todo el mundo corra hacia el precipicio, yo no corro hacia allá. Pero tenemos que aprender a tener convicciones firmes y a respetar nuestra propia identidad. Porque mi identidad ha sido marcada por lo divino. Mi identidad, mi vida sufrió un antes y un después. Yo no puedo ignorar eso. Para complacer al mundo, para complacer a mis amigos, para complacer a mi familia. Yo no puedo ignorar quién soy. He nacido de nuevo. Hay una vida corriendo dentro de mí. Hay un propósito delante impulsándome. Yo no puedo ignorar eso. Y tú tampoco puedes ignorar eso y ser un cristiano mediocre, o ser un cristiano tibio, o ser un cristiano medio mundanito. Tú tienes que estar definido de quién eres. Tienes que estar orgulloso de quién eres y en quién crees y por qué crees, y tener tus convicciones firmes y estar bien plantado. Y entonces va a pasar como Daniel. Dice que Daniel tomó esta decisión solo en su corazón, pero Daniel tenía tal convicción, Daniel tenía tal seguridad de quién era, que ¿sabes qué? Sus amigos lo siguieron. Hay una parte en la Biblia que dice: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Yo siempre me acordaba de eso cuando iba antes de entrar a la universidad. Allá le llaman preparatoria, que es el secundario. Porque es una etapa difícil para los adolescentes. Y cuando entré a la universidad todavía es más difícil. Porque ya no eres adolescente y ahora tomas tus propias decisiones. Y ahí muchos tomaban sus decisiones de hacer cosas y de vivir un estilo de vida que ya no era acorde a lo que yo creía. Y ¿sabes qué? Yo tuve que defender mis convicciones. Y yo me acordaba siempre eso que decía la Biblia: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Porque a veces nosotros con el pretexto y con la bandera de los voy a invitar, los voy a acercar a Dios, etcétera, etcétera, terminamos nosotros convirtiéndonos a ellos. En vez de nosotros ser luz en las tinieblas nos atrapan. En vez de nosotros ser luz y ser ejemplo, terminamos nosotros siguiendo al que va a caer en el pozo. Por eso Jesús le decía a los fariseos: ciegos, guías de ciegos. Porque ellos querían guiar a otros que eran ciegos, pero ellos se mantenían en oscuridad. Tú no puedes guiar a otros que son ciegos si no hay luz en tu vida. Para tú poder ver hacia dónde caminas, tiene que haber luz en tu vida. Y para haber luz en tu vida, tú tienes que tener convicciones. Tú tienes que tener principios, tú tienes que tener valores, tú tienes que saber quién eres. Y tienes que defender lo que eres. ¿Sabes qué? Yo me paré firme. Y hubo un momento en mi vida que yo me quedé solo. Ya no tenía mi familia. O sea, mis primos ya no me invitaban a su fiesta, ya me habían cortado. No me invitaban a las pachangas, a las fiestas de la familia. Tampoco mis amigos me invitaban más a irme de joda. ¿Sí? Y los cristianos, como yo era nuevo, pues tampoco tenía mucha relación. Entonces llegó un momento en que estaba solo. Y ¿sabes qué? Esos fueron los mejores momentos. Porque son los momentos donde yo más conocí a Dios. Son los momentos donde yo encontré al mejor amigo. Son los momentos donde yo descubrí que el Espíritu Santo es la mejor persona que tú puedes conocer. Son los momentos donde yo fui a la intimidad con Dios. Son los momentos donde mi fe se fortaleció. Son los momentos donde mis convicciones se afirmaron más que nunca. Donde fui descubriendo quién era y donde empecé a crecer. Y ¿sabes qué? Dios me entregó nuevos amigos. Dios me entregó una nueva familia. Y Dios me empezó a bendecir y me empezó a levantar y me empezó a prosperar. Y empecé a caminar hacia el propósito que Dios tenía en mi vida. Pero eso no sucede a menos que tú te mantengas firme, a menos que tú seas excepcional, a menos que tú sepas quién eres. Daniel lo hizo, y sus amigos lo siguieron. ¿Sabes qué? Yo he descubierto algo. Cuando tú tienes
una convicción firme, aún tú puedes estar equivocado y los demás te van a seguir. Lo hemos visto en el mundo. Hay gente que está re chapa, como Hitler. Hitler arrastró una nación entera bajo unas convicciones equivocadas. Pero ¿sabes qué? Estaba tan convencido de lo que él creía y tenía tal convicción y tal elocuencia que una nación entera, no solo una, sino varias, fueron detrás de él. Cuando tú tienes convicciones firmes, la gente te va a seguir. O por lo menos te va a respetar. Pero si tú no sabes quién eres, porque dejas que otros te impongan sus decisiones, porque dejas que otros te impongan sus costumbres y sus formas y sus valores y sus principios, porque tú no los tienes bien firmes, no los tienes arraigados, nadie te respeta. Pero si tú estás firme, guardando tu vida para Dios, respetando sus valores y sus principios en tu vida, ¿sabes qué? Los demás te van a ver y van a querer ser como tú. Y si no son como tú, por lo menos van a respetarte. Y eso pasó con Daniel. Dice la Biblia, después lee la historia en tu casa. Dice que aún en el versículo 9, dice, y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y la buena voluntad del jefe de los eunucos. Si algo que me he dado cuenta en mi vida es que cuando yo no tenía nada, Dios me dio gracia. Yo no soy muy gracioso. Yo no soy muy simpático. Es más, hay gente que cuando me conoce dice, ay, yo cuando te conocí no me caías muy bien. Ahora te amo. Nah, no tan así no, pero yo no soy carismático en lo natural, ¿sí? Nunca lo fui. Soy más bien, sí, normal. No soy de mucho hablar, aunque acá parece que hablo mucho. Pregúntele a mi esposa, hablo poco. No soy gente que le gusta hacer relaciones sociales y que soy más tímido por dentro. Aunque yo sé muchos se quedan así como, ¿será? Bueno, los que me conocen saben que es así. Entonces muchas veces en mi vida yo me encontré con puertas cerradas, me encontré con que todos mis sueños y toda la visión que Dios me había dado, pues yo no tenía mucho para lograrlo. Pero tenía a Dios. Y sabes que todas las veces Dios me abrió camino, Dios me abrió puerta, Dios me dio gracia con personas que tal vez nunca hubiera encontrado gracia y favor delante de ellos. Yo me acuerdo cuando llegamos acá, cuando dijimos con Juan Carlos que queríamos empezar una obra. Juan Carlos hace muchos años que estaba separado con su hermano, ¿sí? Que hoy está con el Señor. Por razones de negocios personales, no era que estaban peleados, pero no se veían, ¿sí? Hacía muchos años. Y me acuerdo que una vez fui a acompañar a Juan Carlos, me dijo, acompáñame, fuimos al centro y fuimos al negocio, pasamos al negocio de su hermano, lo saludamos, me lo presentó, fuimos a tomar un café y en la primera vez que lo vi, me dijo, quiero que vengas a casa, quiero invitarte a cenar. Juan Carlos cuando llegó a la casa y le dijo a su esposa y le dijo a Carolina, se quedaron como, nunca fuimos a cenar a casa de tu hermano. Dios me dio gracia. Y Dios unió nuestros corazones. Y la segunda vez que nos vimos ya estábamos orando juntos para empezar una iglesia juntos. Y él dijo, tengo un lugar acá en Villa Crespo, un salón, usémoslo. Y ahí empezamos la iglesia en Buenos Aires. Ahí empezamos amistad en Buenos Aires. Y después vendimos y Dios abrió puertas y compramos este lugar. Pero si yo nunca lo hubiera podido hacer, si Dios no me hubiera dado gracia con Juan Carlos, con su hermano. Pero cuando Dios pone convicciones en ti y cuando Dios pone un propósito en tu vida, no importa que tú no tengas nada, Dios te va a proveer todo. No importa que tú seas un don nadie, Dios te va a poner arriba y no abajo. Pero tú tienes que tener una convicción firme de quién eres para Dios, de quién eres en Cristo, de cuál es tu propósito y cuál es tu llamado. Y tienes que estar dispuesto a dar tu vida y a perder todo por ello. Dios sabía una cosa. Yo dejé mi familia, yo dejé un trabajo estable, yo dejé mi iglesia, dejé todo para venir a cumplir el propósito de Dios.
Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a que nos voltee la cara un amigo. No estamos dispuestos a una burla, a una risa burlona de alguien que ni siquiera te da de comer. No estamos dispuestos a padecer nada. No estamos dispuestos a dejar nada ni a perder nada por lo que queremos. Pero queremos grandes cosas y tenemos grandes sueños. Pero ¿sabes qué? Para que los sueños se cumplan y para que esos propósitos se cumplan, tú tienes que estar dispuesto aún a perder todo por ganarte eso. Y Dios te va a honrar. Y Dios va a estar contigo. Y Dios te va a premiar y tú vas a haber cumplido el propósito de Dios en tu vida. Pero tienes que estar dispuesto y tienes que tener tus convicciones bien firmes en tu corazón. Daniel lo hizo. Después, Dios lo exaltó y le dijo Daniel al jefe de los eunucos. Él tenía miedo, dice, ¿y qué pasa? Le dice el jefe de los eunucos. Si después los demás empiezan a verse bien y tú y tus amigos se ven todos raquíticos porque quieren comer solo verduras, pero no les quedaba otra. Se ve que toda la comida era opuesta a lo que ellos podían comer. Entonces, dame solo las verduras. De ahí los veganos empezaron a sacar que no hay que comer. Daniel dijo, no, yo no me quiero contaminar. Dice, hagamos esto, pongamos a prueba 10 días. Y si tú en 10 días ves que no estamos mejor, pues entonces ya haces lo que vos quieras. ¿Y sabes qué? Pasaron 10 días y Daniel y sus amigos tenían mejor semblante, se veían más fuertes. Y entonces dice que el jefe de los eunucos vio que realmente Dios estaba con ellos. Cuando tus convicciones son firmes y tu fe es real, tú puedes desafiar toda lógica. Porque la lógica decía, pues que Daniel iba a estar mal, ¿sí? Y sabes que muchas veces en tu vida vas a tener que tomar decisiones que para la lógica y para el sentido común no van a ser favorables para ti. Yo cuando me vine para acá tuve que dejar un trabajo estable. Todo el mundo me decía, toda mi familia, casi toda mi familia trabajaba en ese entonces en algo del gobierno. Yo tenía un trabajo, una plaza fija en el gobierno. Con eso tú vives toda la vida bien, tenés vacaciones, tenés todo lo mejor. Y cuando Dios me dijo, deja todo, vas a ir a Buenos Aires. Yo venía así, una mano adelante y una atrás. O sea, nada. Traía mi fe y mi Dios conmigo. Y la lógica me decía, deja todo. La lógica no me decía deja todo, la lógica me decía no, quédate con lo seguro. Tenés una carrera, tenés un trabajo, tenés una iglesia. Yo tenía la iglesia allá. ¿Qué vas a ir allá? Sin nada, sin nada por delante. Muchas veces tú vas a tener que tomar decisiones en tu vida que la lógica te va a decir no. Y Daniel lo hizo. La lógica era, comete todo, le daban la comida al rey, imagínate, era la mejor comida. Él dijo, no, dame las verduras, porque no me quiero contaminar. Muchas veces vas a tener que elegir a Dios contra todo lo mejor que te ofrezcan. Pero ¿sabes qué? Dios nunca te va a dejar. Dios nunca va a dejar que seas avergonzado. Dios te va a levantar. Dios te va a premiar. Pero en ese momento, aún tú propiamente te vas a decir, no. Pero tu convicción va a ser más firme. Por eso te digo, tenés que tener convicciones firmes. Porque para creer lo imposible, hace falta tener convicciones firmes. Aún los que no creen en Dios, ¿sí? Los hombres que han logrado algo, tuvieron que ir contra la lógica, contra todo pronóstico, contra todo presagio. Cuando Elon Musk, el creador de Tesla, los automóviles eléctricos, dijo, yo voy a formar una compañía de automóviles eléctricos. ¿Sabes qué? Chevrolet, Corsa.
todas las compañías General Motors dijeron, está loco, se rieron de él, se burlaron, las acciones que él tenía se fueron al piso, todo el mundo se volvió un chiste él. Porque decían, no, los autos eléctricos no andan, no se venden, no sirve, no funciona. Pero cuando vieron que él tenía sus decisiones firmes, que tenía convicciones y fue contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra todo desafío, él puso todo su dinero, lo que tenía, para crear esa empresa. Hasta que llegó un punto donde estuvo a punto de quebrar. Tú puedes ver sus videos donde él está llorando, diciéndole a sus compañeros de empresa, estamos a punto de quebrar. ¿Y sabes por qué? Porque los grandes lo querían destruir. Las petroleras se aliaron con las grandes automotrices para fulminarlo, porque no les convenía un auto eléctrico. Pero ¿sabes qué? Sus convicciones lo llevaron a cumplir lo que estaba fuera de lógica, contra todo pronóstico. Y hoy todo el mundo quiere tener un Tesla. Autos eléctricos que andan a más de 200 kilómetros por hora. Con la mejor tecnología. Hoy ya está pensando en ir a Marte. Todos cuando dijeron, quiere ir a Marte, decían, está loco. Hoy ya no lo ven tan loco. Lo ven como algo posible. Cuando dijo, quiero hacer un tren que sea en un tubo y que lleguen en 2 minutos de tal lugar a tal lugar, todo el mundo decía, está loco. Y hoy ya lo están haciendo en Los Ángeles. Están las pruebas. Lo mismo tú puedes leer de la vida de muchos grandes hombres que lograron algo en su sector. Steve Jobs, Bill Gates. Tenían convicciones firmes a pesar de todo pronóstico, a pesar de que todos estaban en su contra, a pesar de que no tenían nada, tenían los bolsillos vacíos. No es que tenían un padrino que les estaba ayudando. No es que tenía la mamá que le decía, dale, mijito, vos podés. Como muchos de ustedes, no tenían nada, pero tenían convicciones y las defendieron hasta el final. Dile que está a tu lado, ¿cómo están tus convicciones? Dios siempre recompensa tu obediencia. Dios siempre recompensa tu fidelidad. Dios siempre recompensa a los que le creen. Siempre. A veces nosotros pensamos, ¿por qué Dios bendijo a ese? ¿Por qué Dios bendice y Dios no me bendice a mí? Hay que ver las decisiones que esa persona toma, ¿no? Entonces, deja de ver a otros y empieza a pensar, ¿qué tengo que hacer para que Dios me bendiga? Tal vez tengo que tener convicciones más firmes. Tal vez tengo que ser diferente, tal vez tengo que ser excepcional, tal vez tengo que destacarme y ser luz en las tinieblas. Dice en el versículo 19, el rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no se halló a nadie más como Daniel, como Hananías, Misael y Azarías. De todos ellos se quedaron al servicio del rey. Y en todo lo que el rey les preguntó y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que había en su reino. ¿Sabes que cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú te mantuviste firme a tus principios, cuando tú decidiste seguir tus convicciones a pesar de toda lógica y a pesar de que tal vez nadie te apoyaba, no solo tú vas a ver el resultado, sino que otros van a empezar a verlo. Otros van a empezar a ver que realmente eres diferente, que realmente eres excepcional, que realmente hay algo en ti que se destaca, que Dios está contigo. Y eso es lo que pasó con Daniel. Tal vez al principio no lo veas, como Daniel al principio no lo vio. Tal vez al principio era el conejito raro, ¿viste? Es el judío raro ahí, que come verdura, está loco. Tal vez era el chiste, era la burla. Pero después terminó siendo el jefe de ellos. Después terminó siendo el que era exaltado y los demás no. Por eso dice la Biblia que Dios te va a poner arriba y no abajo.
adelante y no atrás, como cabeza y no por cola. Pero para que eso suceda, cuando tú no eres nada, cuando tú no tienes nada, cuando tú estás en el momento decisivo donde tienes que mantenerte firme, ahí es donde tú te ganas ese lugar. Cuando otros te presionan, cuando otros te dicen, no, dale, vamos a pecar, no te van a decir vamos a pecar, pero cuando tú tienes que mantenerte firme, ahí es donde tú te ganas ese lugar. ¿Se entiende? Con esto yo termino. Después léete la historia, está muy buena. Después Daniel tuvo que pasar también su prueba. Porque no todo es color de rosas, ¿sí? Porque hay gente que te va a envidiar. Porque hay gente que no quiere verte bien. Hay gente que no puede tolerar ver la mano de Dios sobre tu vida. Hay gente que te va a criticar. Hay gente que te va a empezar a ver con malos ojos. Y hay gente que va a desear que te vaya mal. Y no solo lo va a desear, sino que va a haber gente que va a hacer lo posible para que te vaya mal. Y le pasó a Daniel. Y le pasó a sus amigos. Obligaron o incitaron al rey para que lanzara una orden de que nadie podía orar a ningún Dios y que solamente tenían que acudir al rey. Y el rey se llenó de ego y dijo, está buena esa. Pero ¿sabes qué? Daniel se mantuvo firme porque él tenía convicciones firmes. Y él todos los días a la misma hora se ponía de rodillas, abría su ventana, viendo hacia Jerusalén, levantando sus manos y adorando a Dios. Lo siguió haciendo. A pesar de todo pronóstico, a pesar del peligro que representaba, él siguió manteniendo su relación con Dios. Él siguió teniendo sus convicciones firmes. ¿Y sabes qué? Fue tirado al foso de los leones. Perdió aparentemente todo lo que había ganado, lo perdió. Todo lo que le había costado, lo perdió. Y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, no solamente les cambiaron el nombre, porque ellos ya habían llegado a ser jefes de provincias, pero había gente que tenía envidia, gente que los quería ver caer. ¿Y sabes qué? Fueron también con el rey y dijeron, ¿por qué no haces una estatua tuya y que todos la adoren? Y cualquiera que no la adore, lo matás, porque tú eres el rey. Le llenaron la cabeza. ¿Y sabes qué? Dijo, está bueno, Nabucodonosor, y mandó la orden, y toda la gente. Pero estos jóvenes dijeron, no, yo no voy a hacer lo que tú digas. No importa si pierdo todo. Ellos tenían mucho que perder. Y sabes que cualquiera de nosotros esperaría en la historia, si le escribiera Hollywood, como que Dios hace algo y al final el rey dice, no los manden al horno de fuego. Porque dijo, hagan un horno de fuego, tiren al que no adore la estatua. Cualquiera de nosotros esperaría pues que Daniel o sus amigos no fueran al horno de fuego o al foso de los leones. ¿Y sabes qué? Terminaron ahí. Porque ellos estaban dispuestos aún a morir. Y se lo dijeron al rey, Dios nos va a librar del fuego, pero si no lo hace, estamos dispuestos a morir. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir por sus convicciones? Si tú estás dispuesto a morir por lo que crees, Dios te va a levantar. Pero ¿sabes qué? Muchas veces no hace falta llegar al foso de los leones o al horno de fuego. A veces va a ser un amigo que te va a decir, dale, vamos. ¿Qué? ¿Te reta tu mamá? O en el trabajo, dale, ¿qué? ¿Por qué no miras a las chicas? ¿Que te pega tu mujer? La típica, ¿no? O vos, Flanders, dale, robá, afaná un poquito. Total, el jefe tiene mucho. Siempre va a haber alguien instigándote a quebrar tus valores y tus convicciones, a quebrar tu relación con Dios, a quebrar tu esencia de quién eres. Siempre va a haber alguien. No hace falta que tú vayas al horno de fuego, no hace falta que tú estés en el foso de los leones. Tú vas a ser probado en lo pequeño. Porque el que no es fiel en lo poco, nunca va a ser fiel en lo mucho.
El que no es fiel en lo poco, si lo llevan al horno de fuego, ya va a estar diciendo, no, tráigame la estatua que me postro. Y sí, porque si no puede aguantar una presión de un amigo o de un pariente o padecer un poquito, ¿cómo va a padecer mucho? Por sus convicciones. Entonces, ¿sabes dónde tú muestras que estás realmente dispuesto a morir por tus convicciones? En las cosas pequeñas y en las cosas cotidianas. Por eso yo me doy cuenta, cuando un cristiano dice, no, yo con Dios, si yo veo que no puede en algo pequeñito ser fiel y obedecer y mostrar sus convicciones, nunca lo va a poder hacer en las grandes cosas. Entonces no esperes a que venga un foso de los leones o un horno de fuego a tu vida para realmente mostrar quién eres. Muéstralo en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas decisiones, en esas pequeñas situaciones donde tú tienes que mostrar cuáles son tus valores y tus principios y por qué eres un hijo de Dios. Amén. Ponte de pie. Más tarde en la historia nos damos cuenta que Daniel lo tiraron al foso de los leones y que sus amigos fueron lanzados al horno de fuego. Y yo me imagino a ellos tal vez pensando, hasta aquí nos permanecimos fieles, Dios, ¿dónde estás? Sintiendo el calor del foso, del horno. ¿Y sabes qué? Muchas veces en tu vida Dios va a permitir que llegues hasta el horno y tú vas a sentir y vas a decir literalmente, estoy en el horno. Porque Dios no te promete que no vas a ir al horno. Dios no te promete que no te van a tirar al fuego. Dios no te promete que no te van a tirar con los leones. Pero ¿sabes qué Dios te promete? Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Eso es lo que te hace diferente. Eso es lo que te hace excepcional. Que aún en medio de la situación más difícil, que aún en medio del fuego, que aún en medio de los leones, tú vas a salir adelante. Tú vas a salir vivo. Las llamas no te van a consumir. Eso es lo que te hace excepcional. Eso es lo que hace la diferencia. Pero tienes que estar dispuesto aún a estar en medio del fuego, confiando en Dios. Después vas a ver la historia. Dios cerró la boca de los leones y sus amigos salieron ilesos del fuego. Porque Dios respalda a los que son fieles a Él. Dios respalda a los que le obedecen, a los que dicen, Señor, yo contigo hasta el final. Así que yo te invito en esta tarde a que afirmes tus convicciones, a que levantes tu fe en alto, a que seas fiel a Dios. Y te aseguro que Dios nunca te va a decepcionar. Cierra tus ojos por un momento y habla con Dios. Y dile lo que hay en tu corazón. Yo te invito a que hoy confirmes tus votos delante de Él. Que hoy reafirmes tus principios. Que hoy pongas tu ancla bien profunda. Que te afiances sobre la roca que es Jesucristo. Él fue hasta la cruz y no le importó nada porque te amaba. Él pasó en medio de la multitud por ti. Él fue rechazado y menospreciado aún por los suyos. Todo por amor a ti. Y si Él nos amó tanto, lo menos que podemos hacer es amarlo de igual manera. Y estar dispuestos a ir y pasar en medio de la multitud. Y ser rechazados y ser perseguidos. Todo por amor a Él. Pero ¿sabes qué? Aunque tú terminaras en el fuego, Él no permitirá que las llamas te quemen. Porque aunque pases por las aguas, Él te dice, yo estaré contigo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré a tu lado. Esa es su promesa para los fieles. Esa es su promesa para ti. Dile, gracias, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias por el sello que pusiste en mi corazón. Gracias por el sello y la marca que pusiste en mi vida. Estoy agradecido
Y estoy orgulloso de ser quien soy, un hijo tuyo, un siervo tuyo. Estoy agradecido y estoy orgulloso de tener un propósito y un llamado en mi vida. De saber que tú estás conmigo, Señor. Gracias, Señor, y te pido que ayudes al que estaba extraviado, al que se estaba yendo por otro camino, al que se estaba confundiendo, al que se estaba olvidando quién era él, al que estaba perdiendo su identidad. Ayúdalo hoy, Señor, a que se reafirme en quién es en ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso fuerte a él. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en soyamistad.com.